todo técnico de cualquier dispositivo electrónico debe conocer como mínimo el principio de operación de los componentes RLC, resistor, inductor, capacitor. Y luego de eso, en mi opinión, debes conocer el principio de operación de los elementos semiconductores, como por ejemplo el diodo y todos sus vertientes. Específicamente uno de ellos, que es el transistor. El transistor no es un tipo de diodo, sin embargo está conformado por diodos y creo que la mejor manera de entenderlos es conociendo primero cómo funciona un diodo. Luego, cuando comprendemos cómo funciona un diodo y por ende un transistor, podemos entender muchas cosas más, como por ejemplo, cómo es que funciona un componente denominado amplificador operacional, que básicamente tiene una simbología similar a esta de aquí, donde en términos sencillos, primero, este circuito, al recibir una alimentación por ambos extremos, podrá amplificar las señales que se le pueden aplicar por esta parte y generar una salida. Esto podría ser más complejo, debido a que los amplificadores operacionales, o más conocidos como OPA, MP o si quieres OPAM, pueden estar configurados de diferentes maneras y cumplir múltiples funciones. Una de ellas es el OPAM en calidad de comparador, es decir, este amplificador operacional, en este caso en concreto, va a recibir una señal A por aquí, otra señal B por aquí, las va a comparar y según el resultado de la comparación me va a generar una salida por aquí. ¿Qué salida me va a generar? Cualquiera de las dos señales que se encuentran por acá. Si esto ha sido alimentado, por ejemplo, por acá, con 4 voltios y por aquí, digamos, en este caso está conectado al ground, entonces, según lo que se comparen estas dos señales, el resultado en la salida va a ser o estos 4 voltios o esta conexión a tierra. Es decir, si la comparación me dice que el resultado es que la señal de salida tiene que ser esta de aquí, pues entonces lo que se va a generar es una conexión de este punto hacia este punto de esta manera. Por consiguiente, si la entrada aquí era 4, pues ahora aquí la salida será 4, debido a que anteriormente ya se comparó estas dos señales y la conclusión o el resultado fue que es esta la que tiene que pasar. Caso contrario, sería que, como solamente tiene otra opción, que es esta de aquí, esta pasaría a conectarse por acá y la salida simplemente sería 0. Siempre, cuando hablamos de comparación de señales, tenemos que tomar un punto de partida como referencia. Por ejemplo, si tú en este momento me dices, profesor, usted enseña muy mal. Bueno, es tu opinión, pero mi pregunta es, ¿en referencia a qué? Es decir, ¿con quién me estás comparando o con qué estás comparándome para decir que yo enseño mal? De repente tú tuviste una buena experiencia con algún otro instructor que para ti enseña muy bien y por consecuencia, para ti yo enseño mal, porque tu referencia es el otro profesor. Por eso cuando hablamos de comparación de señales, tiene que haber una referencia, un punto de partida para poder comparar una cosa con otra. En ese sentido, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un amplificador operacional, pues este va a tener dos señales, una por acá y otra por acá. Estas se van a comparar, pero para que una pueda compararse con la otra, una de ellas ya tiene que existir, para que el otro se compare en base a esa señal que ya existe. Por tanto, la señal que ya existe, que podría ser cualquiera de estas, la vamos a denominar señal de referencia. Específicamente es un voltaje, por eso que lo vamos a llamar VREF, de voltaje de referencia. Ahí nace el voltaje de referencia muy conocido, por ejemplo, en los circuitos integrados. Pero espera, todavía no he terminado. Si nosotros quisiéramos dibujar el circuito integrado, pues este podría ser más o menos así. Claro, internamente se encuentra el amplificador operacional, pero para que ese amplificador funcione necesita dos señales de alimentación. Por tanto, una la va a recibir por acá y otra la va a recibir por acá. Y esta de aquí sería simplemente la salida. Nosotros no vemos lo que hay dentro del circuito, solamente vemos el cuadrado y la línea que sale, o la línea que entra por acá, o la línea que entra por acá, o la línea que sale por acá. En este caso en concreto, vamos a imaginarnos que esta señal que está alimentando este amplificador operacional se llama VBAT, porque es un nombre muy conocido en los smartphones. Por tanto, voy a poner aquí VBAT, es decir, estaría recibiendo 4 voltios. Por tanto, aquí tenemos 4 voltios. Y digamos que en la parte de abajo tenemos una conexión a ground. Por consiguiente, aquí tenemos una conexión simplemente a tierra. Es decir, si le queremos dar un valor, podríamos decir que simplemente el potencial eléctrico en este sector es 0. Entonces, si esto de aquí es un comparador, yo ya podría decir que la salida puede ser cualquiera de estas dos, o 4 o 0. Ahora, recordemos que para que estas señales se puedan comparar, necesitamos un punto de partida, una señal que ya exista que nos sirva como referencia para que el otro tenga con quién compararse. Digamos que vamos a utilizar a este de aquí. Entonces, aquí le tenemos que dar una señal. En este caso, cualquiera para entender el concepto. ¿De dónde puedo sacar una señal? Bueno, si yo ya tengo aquí un VBAT, yo podría de aquí jalar una línea y conectarlo por acá. Pero de pronto, el valor de la señal que nos va a servir como referencia, a veces es necesario que sea pequeño o que sea muy alto. Entonces, en ese sentido, lo que se utiliza es una configuración de resistores para obtener un divisor de tensión. No siempre es así, pero es lo más común. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que aquí yo puedo conectar un resistor y esto meterlo por acá. Pero el que conoce de teoría sabe que el divisor de tensión mínimamente necesita dos resistores. Pero yo solamente veo un resistor por acá. Bueno, adentro quizás
está el punto de conexión antes de llegar al amplificador operacional, donde voy a tener por fuera un resistor que va conectado también a ground. Entonces, si tú solamente te concentras en el circuito integrado, tú solamente ves lo que está afuera y no ves lo que está dentro. Por tanto, en este momento, lo que estás viendo por fuera en un diagrama esquemático normal es un resistor que se está conectando a este circuito integrado, y ves un resistor que de la nada está saliendo de conexión a ground. Sin embargo, cuando lo analizamos por dentro, sabemos que realmente hay una conexión entre ambos que está generando un divisor de tensión. Entonces, si estaba entrando 4 voltios, podría ser quizás que ahora aquí, debido a este divisor de tensión, tenemos 1.8 volts. Eso va a depender del valor de las resistencias de cada uno de estos. Lo más importante es que ya tenemos nuestra señal de referencia para este amplificador operacional, que es 1.8 volts. Ahora que ya tenemos esta señal de referencia, que vendría a ser nuestro voltage ref, por el cual este vendría a ser el nombre de este puerto, podríamos ahora sí empezar a trabajar. Esta señal que va a ingresar por acá puede ser cualquiera, porque esta señal se va a comparar con esta de aquí. Entonces yo puedo conectar aquí muchas cosas. Imagínate que este es un celular y yo tengo aquí el pulsador de encendido y aquí está el botoncito. Tú sabes que cuando yo presiono el botoncito, yo podría, por ejemplo, hacer que esa señal caiga a cero, o podría hacer un puente para poder llevar una señal hacia otro lado. Sucede que en los teléfonos existen básicamente dos formas de sistemas para encender un celular por medio del pulsador. En este caso en concreto, tenemos una línea que viene por acá y digamos que me voy a colgar de aquí. De aquí me voy a colgar, voy a poner un resistor por acá. ¿Para qué? Para que esta línea tenga una señal. Si estoy jalando de este VBAT y este resistor estaría en configuración en pull-up, pues yo podría, por ejemplo, tener en esta línea 4 voltios de manera permanente. ¿Por qué? Porque esa línea se está alimentando de esta señal principal. Y cuando yo presione el pulsador, lo que voy a hacer es internamente conectarlo con la tierra de este mismo pulsador que tiene conectado y hacer que estos 4 voltios caigan a cero. Eso haría que haya una resistencia muy baja y por ende un cortocircuito. Entonces, como esto está conectado a este VBAT, este cortocircuito no va a afectar a este VBAT debido a que este resistor lo estaría protegiendo. Ahora sí, analicemos la lógica de este amplificador operacional. Vamos a plantear un par de casos. Si esta señal de aquí es mayor que esta señal de aquí, entonces el camino que se generará en la salida será este de aquí. Caso contrario, por ejemplo, si esta señal de aquí no es mayor que esta, es decir, este vendría a ser mayor que este, entonces el camino será este de aquí. Ese es el razonamiento del comparador. Es un poco más complejo porque hay que analizar estos puertos también si es inversor o no inversor, pero ese es otro tema que podríamos hablarlo en otro video. Me importa que entiendas el porqué de estos componentes que están sobresaliendo en el circuito integrado. Entonces, si aquí yo tengo una señal de 4 voltios debido a que se está colgando y se está alimentando de este VBAT, quiere decir que aquí tenemos 4. Mi pregunta es la siguiente: ¿4 es mayor que 1.8 volts? Sí. Entonces, ¿qué camino va a tomar? Este de acá. ¿Cuánto va a haber de salida? Si toma este camino, la salida va a ser 4 voltios. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien presiona este pulsador? Bueno, esta señal de 4 voltios se va a conectar con este ground y esto simplemente va a caer a 0. Por tanto, ahora en esta línea va a haber 0. Mi pregunta es, ¿0 es mayor que 1.8? No. Así es que el camino ya no va a ser este, ahora va a ser este de acá, y en ese caso en concreto, aquí ya no va a haber 4, sino simplemente va a haber 0. En otras palabras, dependiendo de que si presionas no el pulsador, vas a obtener una salida que puede ser de 4 voltios o de 0 voltios. Cuando tú presionas, es 0. Cuando tú no presionas, la salida es 4. Toda esa lógica se generó aquí adentro, pero para que eso se dé, fue necesario, por ejemplo, en este caso en concreto, que haya una señal de referencia que utilice un divisor de tensión. Y es por ese motivo que en muchos casos, cuando tú ves un resistor que sale de un circuito integrado así de la nada conectado al ground, es muy probable que esté configurado para que trabaje con un divisor de tensión y este genere una señal de referencia interna hacia un comparador, que básicamente es un amplificador operacional. E incluso, a veces, este resistor de aquí, que es el resistor número 1, y este es el resistor número 2, a veces el resistor número 1 está dentro, a veces el 1 y el 2, los dos están adentro del mismo circuito integrado. Por eso su nombre, circuito integrado, porque integra muchos componentes que no solamente son diodos, transistores y op-amps y otros más, sino que también elementos RLC como resistores, inductores y capacitores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este resistor de aquí ha perdido su valor? Entonces, los 4 voltios van a venir directos por acá y acá siempre va a haber 4 de referencia. Por eso que cuando aquí haya, por ejemplo, 4 voltios, 4 con 4 no se va a poder comparar como le hemos aprendido. 4 es mayor que 4, 4 de acá es mayor que 4 de acá, ahí se generan los problemas. Por tanto, si la señal de referencia no es la que se ha planteado en el diseño inicialmente, no va a poder haber una comparación adecuada. Por ese motivo, no se generaría en las salidas. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿tenemos que medir estos componentes que salen de la nada de los circuitos conectados a ground? Por supuesto que sí, son extremadamente importantes. El problema es que muchas veces en los cursos que llevamos solamente nos dice, mide la señal de alimentación, ya está, acá hay un capacitor, mídelo, hay 4 voltios, sí, listo, ya está, ya, acá, aquí, nada más. Es que hay que entender a los circuitos cómo es que esto funciona. No es de frente a lo bruto, hacer un revali, reflow, métele calor, nomás no es así. Ni tampoco es decir alegremente, tienes que medir, primero mide. No señor, no primero se mide, primero hay que saber medir, y para saber medir hay que tener en claro la teoría. Sin teoría no somos ni mierda. Por eso, la teoría es mi mejor instructor.